Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré acerca de la adoración de los magos o de los sabios. Pero antes de empezar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador, Rey y Dios. Bendito eres. Que este estudio te dé gloria, honra y alabanza. Que nos enseñe, que nos ministre, que nos apoye, que nos ayude, que nos alimente para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. Amén. El Señor Jesucristo vino a este mundo en una familia humana. Dios quiso que tomara cuerpo humano y en ese cuerpo ser el sujeto a la ley. Y como dice Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 4, Cristo en el tiempo de Dios nació de mujer, sujeto a la ley. Mateo en su evangelio nos explica de una manera muy sucinta, muy concreta, cómo fue el nacimiento de Jesús. Nos explica que el Espíritu Santo viene sobre María, virgen, y entonces hace el gran milagro, el milagro que jamás pudo llegar a la mente humana de lo que Dios haría, que sin intervención de un hombre viniera el Salvador y en el vientre de María se formase como un bebé. Nunca antes de Jesucristo hubo algo semejante, ni lo hubo ni lo habrá nunca, porque este nacimiento es único. El Dios eterno tomó cuerpo humano, se hizo carne, se hizo un varón y vivió entre nosotros. Y como dice Juan, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. El Señor Jesucristo, como humano, tuvo su familia, a José, a María, sus hermanos, sus hermanas, y vivió múltiples experiencias, como tú y como yo. El hijo de Adán fue semejante a Adán, pero sin pecado. Él nunca violó la ley de Dios, la santa ley de Dios. Y fue la propiciación perfecta para nuestros pecados. Él pagó en la cruz por nuestras iniquidades. Y Mateo nos explica que este Jesús vino al mundo en la época de Herodes. Y así, bueno, vamos a empezar leyendo el capítulo 2 de Mateo. Veamos cómo dice la santa palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judea. Belén, un pueblo muy pequeño, a 8 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, era apenas un conjunto de casas, un caserío en el que se desarrolló la vida pastoril del rey David. Y este rey, nacido en Belén, recibió de Dios la promesa de que un hijo de él, de su descendencia, de su linaje, de su sangre, nacería en el futuro. Y ese hijo sería un rey eterno que se sentaría en el trono de David, su padre, por la eternidad. Así que ya ahí se nos está diciendo que este rey es especial, puesto que no será un rey humano únicamente que pueda gobernar Israel durante 100 o 200 años, sino que gobernará Israel y ahora a todo el mundo eternamente. Esta aldehuela, este pequeño pueblo, está en Judea, en la parte sur del territorio de Israel. Y ahí, en esa zona,
Herodes en aquella época gobernaba. Sigo leyendo. Durante el reinado de Herodes. Herodes era un rey que había sido impuesto por el Senado romano, más o menos unos 30 y tantos años antes de esta fecha. Herodes era un idumeo, no era judío, y se casó con una mujer de la descendencia asmonea, para de esa forma congraciarse con los judíos. Herodes era un hombre muy inteligente, sagaz, y políticamente es una persona que los que lo conocieron y escribieron de él lo admiraron. Pero era muy cruel, tan cruel que en un momento dado mandó matar a su esposa y a 2 de sus hijos. Era un hombre que adoraba el poder. Era un hombre que simulaba tener cierta creencia religiosa de los judíos. Sin embargo, él llegó incluso a poner un águila romana a la entrada del templo para congraciarse con los romanos, provocando una sublevación del pueblo judío. Así, bueno, pues este hombre que quería ser un rey eterno, pero que obviamente como humano no lo iba a lograr. Este rey gobernaba los intestinos, gobernaba los destinos de Israel en aquel tiempo. Entonces, sigamos viendo qué dice la Biblia en la segunda parte del versículo 1. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente. A estas personas sabios también se les podía llamar magos. Eran personas que eran estudiosos de la astronomía. Conocían de muchas ciencias ligadas a la astronomía. Y eran personas que también estos que vinieron a Jerusalén en aquel tiempo eran buscadores de Dios, eran adoradores de Dios. Ellos inquirían, preguntaban, investigaban acerca de Dios, obviamente llevados por el Espíritu Santo. En Mesopotamia, por el año 586, fue llevado una parte muy grande de la población judía hacia la antigua Babilonia, como castigo de la rebelión del pueblo a Dios. Dios había dicho que iban a estar allá exiliados, castigados 70 años. Durante esos 70 años, los judíos hicieron una vida social, económica y política importante. Nosotros leemos en el libro de Esther cómo es que había en el reino de Artajerjes y otros reyes que sucedieron, había gente judía que era sabia, que era entendida y que ayudaban al gobierno del rey. Entonces, cuando pasaron los 70 años del exilio, del castigo, regresaron aquellos judíos a los cuales Dios puso en su corazón venir y levantar los muros de Jerusalén y reconstruir un templo, a la cabeza de un líder, Zorobabel. Pero muchos judíos se quedaron allá en Babilonia. Muchos judíos quisieron continuar con sus negocios, con sus trabajos, con su poder político también. Y allá fue donde empezaron a establecerse en Mesopotamia, empezaron a establecerse las sinagogas, que eran lugares de culto y de enseñanza también de la palabra de Dios. Entonces, estos sabios seguramente que conocían la Torá, que viene siendo los 5 primeros libros de la Biblia, y lo más probable es el resto de la Biblia hebrea. Entonces, ellos conocían Isaías,
capítulo 9, verso 7, que dice que vendría un rey eterno. Y ese rey eterno se le llama Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Ellos sabían que iba a venir el Mesías, este Mesías, que iba a gobernar no solamente a Jerusalén, no solamente a Israel, sino al mundo entero. Y hicieron el esfuerzo de venir desde esas zonas del oriente, desde la antigua Mesopotamia, desde Persia, y vinieron en caravana a Jerusalén, preguntando por el rey de los judíos que había nacido, porque ellos inquirían, preguntaban, y Dios a través de una estrella los condujo hasta Jerusalén. Bueno, sigo leyendo. Entonces, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que tenía, era el centro religioso de Israel, y además era una ciudad de paso en las rutas comerciales que había desde Egipto hacia Damasco, Siria, y de ahí hacia la Roma, en Italia. Jerusalén era una ciudad cosmopolita. Había judíos de algunas partes del mundo que hablaban no nada más arameo, sino sus lugares de origen. Hablaban de egipcio, hablaban del Ponto, de la Galacia, hablaban del griego, y esta ciudad, que era una ciudad en donde habitaban ya muchos cientos de miles de personas, era gobernada por Herodes. Vamos a seguir leyendo cómo es que preguntaron los sabios a la gente, y obviamente una vez que dieron ciertas direcciones, se los condujeron al palacio, que es donde ellos, por lógica, pensaban que ahí nacería el rey de los judíos. ¿Dónde está?, preguntaron, el rey de los judíos que acaba de nacer. Vimos su estrella mientras salía. Esta estrella, algunos estudiosos piensan que bien pudo haber sido un meteorito. De hecho, hay reportes de que en China, por esa época, avistaron un meteorito, y encaja la fecha en que los chinos vieron ese meteorito con la época de la que estamos hablando y de la estrella que vieron los sabios. Pero pudo haber sido otro meteorito, o pudo haber sido lo que algunos estudiosos llaman la Shekinah, o la gloria de Dios. Así como Moisés, cuando subió al monte Sinaí y estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches, y después bajó con las tablas de la ley, su rostro brillaba como la luz del sol, y tenía que cubrirse su rostro porque ese brillo era el resplandor de la gloria de Dios. Y bien pudiese ser que esa luz que ellos veían fuese la gloria de Dios. Pero como quiera que sea, Dios les mostró a estos sabios que siguiendo esa luz, siguiendo esa estrella, siguiendo esa guía, llegarían a Jerusalén y pudieran preguntar por el rey de los judíos. Sigo leyendo. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Ellos venían con ese propósito, adorar al rey que había nacido. Repito, ellos reconocían que este rey tenía que ser un rey muy especial, un rey eterno, que traía paz, justicia. Este rey, con creces, superaba al rey Salomón. Si al rey Salomón, la reina de Saba, fue a visitarlo, pues este rey, con mayor razón,
venía siendo visitado por estos sabios del Oriente. La adoración que se hacía era algo como protocolo para los reyes, era una sumisión total, un postramiento. Pero yo estoy seguro que este postrarse ante el rey fue de todo corazón y no únicamente como parte de un protocolo que tenía que hacerse. Sigamos leyendo lo que dice la bendita palabra de Dios. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente. Este rey, que él adoraba el poder, el trono, que si él hubiese podido continuar siendo rey durante siglos, lo hubiera hecho. Se perturbó tremendamente, como dice la Biblia, profundamente, al escuchar la noticia de que había nacido el rey de los judíos. No un rey de los judíos, sino el rey que se estaba esperando. En aquel entonces la gente estaba esperando a su Mesías, el Mesías. Y escuchándolo, en lugar de proceder a un arrepentimiento genuino y volver hacia Dios, lo que él quiso fue acabar con este rey divino, que sabía que venía a implantar su reino de paz y de justicia. Sigo leyendo lo que dice la palabra de Dios. Igualmente que todos en Jerusalén. Aquí todos se refiere al pueblo en general, pero sobre todo aquellos que tenían un poder establecido, sea religioso o político o militar, porque estas personas estaban mucho mejor que el pueblo en general. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos no querían que hubiese cambios, porque ellos estaban muy bien así, teniendo privilegios que el resto de la población no tenían. Y estos son los que más se confundieron, los que más se angustiaron, los que más se perturbaron. Había entre el pueblo gente que sí estaba esperando al Salvador, gente que anhelaba que llegara el Mesías. Lucas nos refiere que cuando José, María llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor, se presentó un hombre llamado Simeón, que era un hombre devoto, un hombre ya entrado en años, un hombre que había recibido de Dios la revelación que no moriría hasta que él viera con sus ojos la bendición de Dios, el Salvador del mundo, el Rey, el Mesías, el Cristo. Y así fue como llegó, llevado por el Espíritu de Dios, llegó al templo y adoró al niño. Y pudo decir las palabras proféticas que él estaba para que entre el pueblo de Israel muchos fueran levantados y otros caídos. En ese mismo momento también llegó una mujer, Ana, que era una mujer viuda de muchos años y que también era una mujer devota y que no se separaba del templo. Cuando llegó también adoró al hijo, al niño, y posteriormente habló de él a todos sus conocidos, a los que estaban esperando la consolación, la salvación, la restauración de Israel. Así que sí, había mucha gente esperando al Mesías. Lucas también nos dice que cuando nace el Señor Jesucristo, los pastores que estaban cuidando su rebaño recibieron de un ángel la noticia de que había nacido el Salvador. ¿Por qué a ellos? Porque eran gente que además de ser humildes, gentes que seguramente no tenían escolaridad y posiblemente su economía era muy lastimosa, era gente que realmente amaba a Dios, que eran devotos de Dios, que buscaban de Dios, que obedecían las leyes que se las habían enseñado que procedían de Dios. Así, bueno, pues nosotros vemos que había también entre el pueblo mucha gente que esperaba al Mesías, pero estos se perturbaron, se enojaron,
no sabían qué hacer. Y entonces vemos que dice la bendita palabra de Dios. Mandó llamar Herodes a los principales sacerdotes y maestros de la ley, los escribas, y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Aquí lo dice claramente Herodes, el Mesías. Él estaba consciente de que no era un reyesuelo de alguna ciudad pequeña, sino que era el Mesías, el esperado, el Rey divino, el que él impondría un imperio de paz y de justicia. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Belén, contestaron los hombres, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. 500 años atrás, Malaquías en su capítulo 5, verso 2, dijo: pero tú, Belén, no eres la más pequeña de las ciudades de toda Judea, porque de ti me saldrá el que pastoreará a mi pueblo. Así, bueno, pues, ellos sabían que iban a ser en Belén. Y si sabían que iban a ser en Belén, y si conocían toda la ley, y conocían todos los profetas, y si conocían todos los salmos, entonces eran gente que debía de estar preparada, percibida, porque ya iba a llegar su Salvador. Lamentablemente, ellos no acompañaron a los magos, a los sabios. No, la Biblia no nos refiere que hayan ido en ese momento o posteriormente a ver a su Señor, Salvador y Rey. Qué penoso que aquellos que conocen la verdad de Dios la oculten, la minimicen, la olviden y no sea parte de la vida de ellos. Vamos a ver entonces qué dice la palabra de Dios. Y tú, Belén, en la tierra de Judá o Judea, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá. No eres la menor porque, dice la segunda parte de la profecía, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Hablando del Mesías, él va a ser el pastor, el líder, el dirigente, el que lleve al pueblo como ovejas hacia Dios, porque esa es la función principal en la autocracia, la función principal del rey, que es gobernante por Dios y para Dios. Veamos entonces el siguiente versículo. Luego Herodes convocó a los sabios o magos a una reunión privada o secreta. Herodes lo que intentaba era saber tanto la ubicación de el Mesías como el lugar exacto donde estuviese para aniquilarlo. ¿Qué magnicidio tan más terrible hubiera sido si Herodes hubiera logrado su propósito? Y qué penoso y qué triste que teniendo ya al Mesías a 8 kilómetros de su ciudad, no hubiera ido él a postrarse también y a pedir perdón, clemencia, misericordia. Pero este hombre no tenía el Espíritu de Dios. Sigo leyendo. Entonces, por medio de ellos, se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Y con esto, él sabía la edad que tenía el infante. Sigamos leyendo. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. La siguiente parte del versículo dice esto: y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Una mentira que, por supuesto, fue
completamente mostrada a los ojos de estos sabios cuando Dios, a través de un sueño, les advirtió que no regresaran con Herodes. Vamos a ver el siguiente versículo. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Vamos a ver qué dice la segunda parte de este verso. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Sigamos leyendo. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, de gran regocijo. Y cómo no, ellos sabían que ya estaban a las puertas de ver al Mesías, al Rey, a la bendición de Dios. Algo, repito, único, especial, que nunca más volvería a pasar. Veamos la segunda parte de este versículo. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Aquí está en singular. Ellos se inclinaron y lo adoraron. Y lo adoraron a él, no a María. Adoraron al niño. En este caso, en algunas versiones de la Biblia dice, y se postraron. Ellos estaban por completo, estaban inclinados hacia el Salvador, hacia el Rey. Veamos lo que dice la Biblia. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. La Biblia no nos dice si fueron 3 o más sabios o magos. Tampoco nos dice qué tipo de transporte utilizaron. Lo único que nos dice es que eran sabios o magos que vinieron del oriente y que adoraron al niño y entregaron sus regalos. Mucha gente piensa que por ser 3 regalos pudieron haber sido 3 magos. Y bueno, es una leyenda creada en la iglesia en la época medieval, en la que se decía que eran de África, de Asia y de Europa, y que iban montados en camellos y caballos y en un elefante. Pero bueno, esto la Biblia no lo dice. Lo único que nos dice es que estos magos o estos sabios llegaron a Belén para adorar al niño y le presentaron sus regalos. Estos regalos eran muy costosos, como ahora puede serlo el oro, pero antes también, además del oro, también la mirra, que se utilizaba mucho para perfumes o para ungüentos, aplicarlos a los cadáveres, y el incienso, que se utilizaban para las ofrendas del templo o bien para perfumar una habitación. Eran sustancias resinosas, gomosas, y eran de difícil obtención. Entonces eran muy costosas. Estos regalos probablemente María y José los tuvieron que gastar, utilizar para poder sobrevivir cuando más adelante tuvieron que irse a Egipto. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino. Aquí los magos o sabios ya no regresaron con Herodes y tuvieron que dar una vuelta muy grande, porque dejaron el camino normal, que era el más corto, que era el más seguro, que era el camino que usaban las caravanas, que generalmente iban acompañándose para evitar ser asaltados o evitar algún otro peligro. Aquí ellos optaron por un camino distinto y seguramente que les llevó más tiempo y más esfuerzo llegar a su lugar de origen, pero gozosos, contentos, porque acababan de ver al Rey. Así como dijo Simeón,
Ahora, oh Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque he visto tu bendición, he visto al Rey. Así también estos magos, si no importó que el camino fuera largo y pesado, iban gozosos en sus corazones porque habían visto al Rey. Bueno, veamos lo que dice la bendita palabra de Dios. Ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Probablemente en ese sueño, a través de un ángel, como así Dios mandó un ángel a José y en un sueño le habló, así también a estos hombres Dios les advirtió a través de un sueño que no volvieran a Herodes. Esto va a traer consecuencias terribles, pero si Dios nos da vida, lo vemos la próxima sesión. Les ruego que pues ustedes analicen, piensen que esta invitación que les hago es para que también ustedes y yo adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Porque si estos hombres vinieron de tan lejos y entregaron presentes tan costosos, también Dios nos está pidiendo que nosotros le demos un regalo. Y ese regalo, dice la palabra, es nuestro corazón. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así, bueno, pues la invitación es para que nosotros entreguemos nuestras vidas a Dios, porque Él es el Rey y Él lo merece todo. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito eres. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él podemos comunicarnos contigo, establecer una relación afectuosa contigo. Somos tus hijos, gracias a la obra que Él llevó a cabo y que por ello vino a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues te invitamos que te reúnas con nosotros todos los días a las 6 de la tarde para orar por la iglesia y por México. Seguimos en pandemia y bueno, pues te ruego que en YouTube y en Facebook nos sigas y te recuerdo que estos videos los puedes ver los jueves, sábados y martes a las 7 de la noche. Suscríbete, ve los videos anteriores y pues muchas gracias. Que Dios te bendiga.